Y hoy tenemos un gran episodio con una creadora que está haciendo un trabajo increíble en el país. ¿De quien hablamos? Aliana Margarita Consentimiento. Oye, gracias por estar aquí. Esos videos en TikTok, en Instagram, virales, educando al puertorriqueño. ¿Cómo te sientes de todo lo que está pasando? Pues estoy bien pompeada, con mucha esperanza y agradecida de estar aquí, así que gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Todas las personas que se están preguntando, ¿verdad? Que la vean por primera vez en Instagram Consentimiento. Sí, en Instagram Consentimientos y en Facebook también. Tenemos TikTok también. Está intentando sacar ese TikTok adelante. Sí, TikTok es una plataforma que por lo menos yo, como que los que se sientan un poquito más viejitos, es una plataforma de 18 años y uno está como que perdido, pero se hace el intento y se puede lograr. Exactamente. Quiero entrar ahí de por qué consentimiento y eso, pero en el país, quiero hablar rápido, está pasando algo últimamente de muchas personas hablando de derecha, de izquierda, centro, y no saben lo que realmente son los conceptos. Yo sé que tú te preparas bastante para hablar de política y eso se siente en el contenido. Tú nos puedes explicar, ¿verdad? Qué es de derecha, qué es de centro y qué es de izquierda y qué realmente en Puerto Rico es lo que se sigue. Pues mira, yo pienso que parte de lo que está pasando ahora mismo, que es algo que me genera mucha frustración, es que algunos líderes de los partidos políticos tradicionales están apostando a ese desconocimiento de los términos y están llevando campañas de desinformación y de miedo, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto todos los anuncios del comunismo y del cuco del socialismo y todas estas cosas, y estos términos se utilizan intercambiándolos como si fueran lo mismo, cuando realmente no lo son. Y que la ideología política, ¿verdad? Y los programas o los conceptos económicos no son tampoco lo mismo. Por ejemplo, tú puedes tener un fenómeno en la política puertorriqueña como lo es Joan Rodríguez Bebe, que es una candidata a Proyecto Dignidad, que es independentista, que cree en la libertad económica y que tiene unas posturas ideológicas políticas más conservadoras, ¿entiendes? O es como que Algo un poquito raro a veces de es entender. extraño, pero es posible, y yo pienso que el discurso político en Puerto Rico en estas elecciones ha tenido una oportunidad de dar un paso adelante y de, en vez de estar desinformando o asustando a la gente, entender que la ideología política y tu ideología de política pública y cómo quieras hacer política pública no está atada necesariamente a tu ideología de estatus, por ejemplo. Y eso es lo que está presentando la alianza, este llamado a que podemos tener muchísimas ideologías de estatus y diferencias, porque la alianza lo componen estadistas, independentistas y personas que creen en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero tienen unas políticas ideológicas y de política pública similares. Y como encontraron esos puntos de encuentro, pues se crea esa alianza entre los dos partidos. Sí, y yo pienso que también es algo que nosotros los puertorriqueños nos estamos dando cuenta que no es la razón por la cual uno debe votar el 5 de noviembre, porque es lo que te prometen, la estadidad, te prometen, pero tú ves que por el que tú votas no estás garantizado tener ese sistema. No, no, para nada. Y yo pienso, por ejemplo, hablando específicamente de este cuco del comunismo, el comunismo es como, es una ideología política y es un programa político de un Estado que si quiere movilizarse hacia eso, mínimo necesita una milicia, Ujú. cosa que no tenemos en Puerto Rico. Así que Ahí aún, no están los macheteros ahí. para nada, así que aún si existiera un candidato que no lo existe en esta contienda electoral actual, que quisiera traer el comunismo a Puerto Rico, no lo podría hacer por nuestro contexto colonial, porque somos parte de los Estados Unidos y porque nuestra milicia es la de ellos. Así que aún deseándolo, aún si existiera ese candidato, eso no es posible para nada. A mí lo que me genera mucha rabia es ver tanta gente cayendo en esa campaña de desinformación y de miedo, porque cuando tú tienes miedo sobre algo, sobre lo que sea, tú estás tan consumida por ese miedo y tan abrumado que tú no estás prestando atención a tus alrededores ni a lo que es real, porque el cuco y el miedo es más importante y conmueve más y apela más al sentimiento que lo que está realmente ocurriendo en nuestra inmediatez. Y lo que está ocurriendo es que estamos viendo cómo se está desmoronando el esquema de los dos partidos tradicionales que son el PNP y el PPD. Jennifer dijo en la entrevista de Molusco que Molusco le hizo la pregunta de por qué vienen estos anuncios del comunismo, del socialismo, y es que ella plantea que en el plan de gobierno de Juan Dalmau, pues es un plan que realmente es bien parecido a Venezuela, a Nicaragua, a lo que es el socialismo. Ella habló de la página 42, que realmente no la he leído.
Sí, la página 47 mencionó, página 33, y después dijo básicamente que Juan Dalmau está, ¿verdad?, proponiendo exactamente lo mismo que esos países. Y yo pienso que, ¿verdad?, pues para citar a Juan Dalmau en el primer debate, quien no lee no le lleva bien ventaja a quien no sabe leer, porque la página 47 lo que dice es una descripción del proceso de transición si nosotros fuésemos a llegar a ser un país independiente. Y yo pienso que cualquier persona, yo soy independentista, pero los estadistas también, deberían exigir de sus líderes políticos que hablen de los procesos de transición. Porque es bien fácil decir yo soy estadista, ¿ok? ¿Y cuántos taxes más vamos a pagar si nos convertimos en un estado? ¿Cómo sería ese proceso de transición? Tenemos que mirar los otros estados que han transicionado hacia la estadidad, cómo les ha ido, mirar los ejemplos de Hawái, ¿entiendes? So, para mí lo que está haciendo el PNP con la estadidad hace muchos años es tratarlo como un tema de balón político y no tratarlo como un tema real que podemos transicionar hacia esa ideología de estatus. Y Juan Dalmau tiene un plan de gobierno que describe la transición, porque es bien chévere hablar de independencia, pero ¿cómo vamos a transicionar? ¿Cómo vamos a ir desde esa dependencia y de ese asistencialismo que tenemos ahora mismo a pensar en planes de gobierno que tengan más cabida en nuestra economía, que sea sostenible, que la gente pueda tener su propia economía local? Y eso es un pensamiento que tienen absolutamente todos los estados en Estados Unidos. Los estados en Estados Unidos, usted lo puede buscar ahora mismo, cuánto dependen de los fondos federales, y los estados más exitosos económicamente dependen mucho menos porque tienen más programas estatales. De hecho, quieren ser independientes, muchos de ellos, Muchos como quieren California, ser independientes. Texas. Vermont, por ejemplo, tienen todos estos estados que están buscando, ok, tenemos unos fondos federales, tenemos una relación con nuestro gobierno federal, pero también tienen un enfoque en la economía sostenible local. Y lo que propone el plan de gobierno de Juan Dalmau en la página 47, lo que dice explícitamente es, en ese proceso de transición de independencia, que si la tuviéramos, los fondos federales no dejarán de ser necesarios. La frase dejarán de ser necesarios implica que se está suplantando algo por otra cosa, no que se van a eliminar. En ningún momento dice ahí se van a eliminar los fondos federales al otro día que Juan Dalmau gane, y que ese es el mensaje erróneo y de desinformación que está llevando Jennifer González. Y en la página 33, que ella dice que Juan Dalmau va a llevarse los fondos federales de educación, tampoco dice eso. Lo que dice es reconociendo que tenemos muchos programas en educación que dependen de fondos federales, deberíamos aspirar a tener más programas nacionales que se puedan sustentar con el dinero que estamos generando en Puerto Rico. Y yo pienso que hasta los estadistas deberían aspirar a eso, a que tengamos una economía más sostenible que no dependa únicamente de que vamos a pedir más fondos federales. Y esa es mi propuesta, and that's it. Sí, los mismos políticos son estadistas, son a veces lo que dicen como que, puertorriqueño un mantenido. Exacto, es una contradicción andante. Jennifer González es una contradicción andante porque Jennifer González, hablando de términos que ellos se aprovechan que la gente no entiende, Jennifer es republicana. Y los republicanos están completamente en contra a la presencia abrumadora del Estado en la economía y en el quehacer de los individuos. Y ella, sin embargo, tiene una campaña política completamente desvolcada en que queremos más fondos federales. Pero es republicana, que son un partido que no quieren dar absolutamente más fondos ni para Puerto Rico ni para ningún estado. Son bastante de la creencia que el Estado tiene que tener menos intervención. Y ella tiene esa mezcolanza y la maneja muy bien. Yo vi la entrevista de Molusco completamente. Una pena que él no le haya podido contestar a ella con datos y no haya podido ser más incisivo y la haya dejado pues desplegar toda esa desinformación, pero uno la ve y ve que se aprovecha de que la gente quizás no conoce esos términos, y esa es la parte que me cuesta, ¿verdad? Yo respeto a todas las personas, pero me cuesta empatizar con ella como figura política en muchas ocasiones porque veo que utiliza su poder y su conocimiento, porque es una mujer muy inteligente, para desinformar a las personas y para hacerles sentir miedo, y ese nivel de manipulación no es digno de una persona que sea gobernadora de Puerto Rico o digno de un líder. Yo creo que ella es experta en eso de saber manipular, y cuando tú ves, ella escoge sus medios, ella escoge con quién se va a sentar. Y mira, con Jay Fonseca no sé. No, para nada, porque eso no sería un micrófono abierto, eso sería un espacio para contestar preguntas, y ella tiene muchas preguntas que contestar. Ella se ha querido enmarcar como una figura nueva en la política. E incluso en esta entrevista a Jay Fonseca ya hace alusión de que se arrepiente de la Ley 7, como echándose para atrás en un montón de cosas.
Y cuando tú tienes una figura política tan camaleónica, que se camuflajea con lo que le toque o con lo que le convenga, es difícil atraparla, porque la gente hace unos reclamos, ella se echa para atrás, ella dice que es culpa de Pierluisi, que era culpa de Fortuño, que era culpa de todo el mundo, menos ella. Incluso hay una entrevista que para mí es bien reveladora de su carácter, que ella le preguntan cómo ella se siente del despilfarro de fondos y del estado actual que está el país con la gobernanza y la administración del PNP y el PPD, y ella en esa entrevista con mascarilla, yo creo que es del 2021, dice muy tranquilamente, eso es responsabilidad del pueblo, eso no es culpa de nosotros. Y eso es un nivel de descaro que una persona que esté en un oficio público no podemos permitirle, porque al final del día aquí en Puerto Rico se nos olvida mucho esa relación patronal, casi laboral, que tenemos con los políticos. Nosotros les pagamos sus salarios. Imagínate que tú no hagas tu trabajo y te reclamen y tú digas, bueno, eso es culpa tuya por contratarme. Sí. O sea, ¿qué es eso? Es que básicamente es lo mismo. Nosotros, es loca la política de Puerto Rico. Como nosotros estamos dando dinero a toda esa gente y esa gente echándonos la culpa después, ¿qué? Sí, y, ¿verdad? Yo creo que también es bien importante que en estas elecciones que el PNP y el PPD están salivando y deseando y pidiendo arrodillados casi que la gente vote íntegro, que la gente raje la papeleta. Y yo creo que estamos llegando a un punto en Puerto Rico de que la discusión política se está moviendo hacia adelante con el tema del estatus. La gente está viendo que no necesariamente el estatus es más importante que la política pública y por eso tiene tanto apoyo la alianza y tanto apoyo Juan Dalmau y por eso tiene tanto apoyo el votar por candidatura o votar mixto y no votar íntegro. Porque cuando usted vota íntegro, ustedes saben quiénes se cuelan. Georgina Navarro, se cuela Evelyn Vázquez, se cuela un montón de gente que después uno está en el cuatrenio. Y uno dice, ¿por qué ellos están aquí todavía? Diantre, y unos papelones y las Tata Charbonnier de la vida. O sea, eso es lo que pasa cuando se vota íntegro por estos partidos y es una mentira lo que ellos dicen, que tienen que votar íntegro para que el gobierno funcione. Falso. El gobierno funciona cuando las mejores candidaturas están con la voluntad de querer hacer lo mejor para el pueblo. El PNP y el PPD han utilizado la conversación del voto íntegro para echarse la culpa mutuamente. Que este proyecto de ley no pasó porque había legislatura popular. ¿Qué es eso? Eso no es una excusa, eso no es justificable ante el pueblo. No, oye, esa excusa también es estúpida en el sentido de mientras más tú vayas madurando o los políticos que debemos elegir tienen que entender que aunque tengamos ideologías diferentes, tenemos que poner el país a echar para adelante, ¿me entiendes? Y eso es lo que a veces, que como no soy íntegro, lo que pasa es que yo fui gobernador y el Senado fue PNP, yo era PNP como gobernador y había muchos que eran del PIB y siempre decían no, eso como que me cuesta a veces escucharlo. Sí, es bien frustrante porque es como ustedes están haciéndole pasar mal a la gente, haciendo a la gente pasar mal tiempo y no impulsando política pública buena, simplemente por politiquería, ¿verdad? Y ahora mismo yo creo que en este cuatrenio la gente que está diciendo, que ¿qué hicieron los candidatos de Victoria Ciudadana? O ¿qué hicieron los candidatos del PIB? Porque eso es lo que Jennifer González anda diciendo, que están viviendo del fondo y nunca han hecho nada por el país. Señores, si ustedes pueden entrar a Sutra, que es una plataforma abierta del gobierno que puede ver ese tracto legislativo, la plancha de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista de la legislatura presentaron una infinidad de proyectos que, por ejemplo, en el ciclo electoral ahora mismo nos hubieran resuelto muchísimas cosas. ¿Y quiénes la engavetaron o les votaron en contra o les hicieron la vida imposible? El PNP y el PPD. Entonces, en Puerto Rico hay ese círculo vicioso de que se presentan soluciones y la politiquería las detiene, entonces después explota el peo, ¿verdad? Como uno dice, y la gente quiere culpar a los partidos de minoría porque no se resolvió. Mira, por ejemplo, en esto de la inscripción, Victoria Ciudadana y el PIB presentaron un proyecto en conjunto para que cuando tú fueras a sacar tu licencia o a renovarla, automáticamente te dieran la opción de quedar inscrito para votar. Uh-huh. Y eso es un proyecto que viene directamente desde Estados Unidos. Hay muchísimos estados que ya tienen esto, la gran mayoría, que tú vas al DMV, sacas tu licencia y quedas inscrito porque se comparten y porque las instituciones gubernamentales se comunican como debería ser en Puerto Rico, facilita el proceso para el elector, hay menos errores en el registro electoral porque los mismos documentos que presentaste para tu licencia están para tu tarjeta electoral y no hubiéramos visto
todo ese revolú de fila. Ese proyecto estuvo estos 4 años intentando pasar por Cámara y Senado y el PNP y el PPD lo impidió todas las veces. Entonces ahí tú te pones a ver, pero ven acá, ustedes no son estadistas. ¿Por qué no podemos también mirar a Estados Unidos en vez de solo enfocarnos en el tema de la estadidad y ver cuál política pública nos brega de allá? Pero no quieren eso tampoco. So, el modelo de gobernanza realmente se ha utilizado para frontear con el estatus y detrás de la cortina hacer un montón de cosas que son exactamente lo que ellos critican. Por eso para mí esta campaña, siempre lo he dicho, el PNP y el PPD es ladrón juzga por su condición. Todo lo que ellos están diciendo de regímenes dictatoriales, antidemocráticos, ellos lo llevan haciendo hace 80 años. No, y eso de inscribirse en internet era sumamente difícil. Era sumamente difícil. Y tú te das cuenta que lo que querían eran que la gente no se pudiera inscribir, hacer todo lo posible para que fuera más difícil. Esa hora en la fila y todo eso, que evidentemente muchos jóvenes que no deben hacer, pero se terminan quitando. Y ellos lo saben, ¿me entiendes? Bueno, es que esto de lo de la licencia hubiera adelantado mucho porque la gente tiene que renovarla. Hay un montón de gente que se hubiera beneficiado de eso. También muchísima gente se hubiera beneficiado si la comisión hubiera ido a las escuelas como se supone que vaya con el presupuesto que tiene. Eso es lo que yo decía. No lo hicieron tampoco. Entonces, el registro electrónico de electores se gastó $7 millones por un registro que se supone que saliera 2 años antes. El registro sale tarde, no funciona y como quiera, la administración PNP busca la manera de movilizar la opinión pública a responsabilizar a los ciudadanos. Y yo, ¿verdad? Yo soy feminista, entre otras muchas cosas, y me encanta hablar de relaciones saludables y cómo nos relacionamos. Y yo veo cada vez más en el quehacer y cómo opera la maquinaria PNP, PPD y cómo manipulan la opinión pública. Yo veo una relación tóxica con el pueblo, que te dicen que van a cambiar y no cambian, que te dan ejemplos de todas las cosas que ellos hicieron mal y de alguna manera lo tergiversan y te hacen un gaslighting y una manipulación brutal para que tú sientas que es tu culpa. O sea, todo eso son comportamientos de una persona que es agresora, de una persona que es manipuladora. Lo peligroso es que esas personas están en el poder y tienen acceso a la opinión pública y tienen acceso a todos los micrófonos del país. Estamos hablando de esto del socialismo y comunismo. Y yo soy de los que digo que en los países hay una mezcla de muchos de los sistemas. La gente se cree que esto es como antes, como la Unión Soviética en Rusia, o como Franco cuando estaba gobernando España, que era de ultraderecha. Pero hay como una mezcla. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú ves que en los países realmente los sistemas exitosos se nutren de cada cosa? Claro, o sea, ahora mismo Porque tú tuviste un video viral que dijiste que Puerto Rico tiene muchas cosas del socialismo que tanto criticamos. Sí, o sea, toda esta asistencia del Estado, todos estos programas de ayuda social, toda la campaña del PNP y el PPD está basada en una ideología socialista. Estados Unidos sí tiene un sistema económico capitalista, pero que se nutre de lo que se llama, por ejemplo, un Estado benefactor o una lógica de que el Estado tiene esa responsabilidad con sus ciudadanos. Si no, esos programas no existieran. Si hubiese un capitalismo 100% perfecto en todos los estados, pues sería cada cual por su lado. Exacto, o sea, el distrito peleando. Hay una economía mixta en unos estados, por ejemplo, está más presente que en otros. En Europa podemos ver muchos ejemplos de países que tienen sistemas de salud universal. Y a mí se me hace mucho más fácil explicarle esto a la gente en vez de decir términos, ¿verdad?, que pueden asustar o desmovilizar a la gente, hablarle qué cosas a ti te gustaría ver en Puerto Rico, porque cuando viajamos se nos llena así los ojos de brillo, como que, wow, me enfermé cuando fui a España, o me enfermé cuando fui a Francia, y me atendieron y no tuve que pagar ni $1, y los médicos de show y los hospitales bellos. Cuando tú les dices, bueno, pues un sistema de salud universal, porque han podido controlar y entender que la salud y los servicios esenciales, si los dejamos completamente en manos privadas y los ponemos al mismo nivel de consumo y de competencia y de todas estas cosas que todos los otros productos, como si esto fuera un negocio, vamos a dejar mucha gente desprovista. Y una deuda, como pasa en el país. Y una deuda, y vamos a ver que siempre va a haber gente que se va a hacer rica, porque hay gente, siempre que hay una crisis en cualquier país, en Puerto Rico ahora mismo tenemos una crisis económica, tenemos una Junta de Control Fiscal, siempre al otro lado hay gente que se está beneficiando económicamente. ¿Y por qué muchos estados han recurrido a estas economías mixtas? Para proteger a sus ciudadanos.
porque se dan cuenta que si no hay regulación, si no hay intervención, las compañías se van a quedar con todo y van a buscar por sus ganancias y van a velar por eso. Mira el ejemplo de Luma. La gente que ahora está en contra de Luma, a mí me sorprende mucho porque si tú traes una compañía privada que no tiene pericia y que no tiene absolutamente ningún compromiso y le das un contrato como el que le otorgamos, porque ahora le estamos pidiendo manzanas al árbol de mango? O sea, es como que no nos hagamos los sorprendidos. Uh-huh. Si entregamos nuestros servicios esenciales a manos privadas sin ninguna regulación, esas compañías sí puede que te den un buen servicio de vez en cuando, pero si no, no importa, agarramos las maletas y nos vamos. O no tenemos que responder, o no tenemos que explicar por qué hay un apagón, ni cuántos fueron los daños, si los vamos a pagar o no. Y esa es la lógica de muchos países alrededor del mundo. Así que para mí, lo doloroso de este ciclo electoral es ver cómo se ha desinformado con esto y ver gente que la está pasando mal hablar en contra de sí mismo, hablar en contra de su bienestar. Decir que no, yo no creo en esas propuestas comunistas de Juan Dalmau. Y cuando ves las propuestas, serían propuestas que mejorarían tu calidad de vida, que despolitizarían el sistema de educación y que aspirarían a por lo menos manejar los fondos que ya recibimos, que son muchísimos, de una manera responsable. Así que es un poco no entender los términos y ¿verdad? Morir en la raya, como que quedarte ahí, no entrar a ver más allá y darte cuenta que te están mintiendo y te están cogiendo de bobo. De hecho, si Cuba realmente fuera comunista, no tuviera esa crisis que está teniendo ahora, porque tú ves que los gobiernos tienen para comer y los ciudadanos, pues no es un sistema comunista, es una dictadura que se encuentra en todos lados. Y todas las ideologías, ¿verdad? Y aquí en el discurso político en Puerto Rico tenemos que dejar de actuar en que las cosas son blanco y negro, es uno o la otra. Todas estas ideologías políticas, sociales y económicas son implementadas de distintas maneras en distintos países. Una persona o un líder político te puede decir, yo voy a traer un régimen comunista aquí y va a ser justo, y después vemos que en el accionar le salió mal, pero después vemos en otro país que cogió una lógica económica socialdemócrata o mixta con el capitalismo y le está funcionando y la gente por lo menos tiene sus servicios esenciales garantizados. Así que nosotros tenemos que ver cuál es nuestra historia. No compararnos con otros países, no jalar por los pelos teorías de conspiración de que porque aquel tiene una foto con alguien es igual a esa persona. Nosotros tenemos que entender nuestro contexto histórico, somos una colonia. Actualmente somos una colonia bajo el imperio más poderoso de los Estados Unidos que aunque quisiéramos, dependemos de esa colaboración y comunicación con los Estados Unidos para hacer lo que sea. Aquí nadie puede venir a cancelar fondos federales. Eso se ha requete mega dicho. Vinieron congresistas a decirlo y fueron tan desesperados por mantenerse en el poder y manipular la opinión pública que hasta quisieron descartar que dos congresistas que tienen poder de votación que no tiene Jennifer González y que sí saben de qué se tratan estos programas de fondos federales, no quisieron tampoco, ¿verdad?, asumir esa palabra por cierta y quisieron descartarlas porque son socialistas. Y en la misma oración te prometen más fondos federales. O sea, es como un arroz con, por no terminar la frase, que se aprovecha. Con congri. Arroz con congri que se aprovecha de que la gente quizás no entiende esos términos. Y eso es lo que nos debe molestar. En base a tu conocimiento, ¿qué es lo que le hace falta a Puerto Rico para echar para adelante? Digo, yo siento a veces que esto es tan sencillo como decir que se vean todos estos sistemas corruptos, pero vamos a ponerle que esperemos que gane alguien diferente el 5 de noviembre. ¿Qué tú crees que debería hacer esa persona? ¿O qué tú piensas cuál es el camino que Puerto Rico debería tomar para progresar? Yo pienso que deberíamos enfocarnos en tener personas en estas posiciones de poder que estén capacitadas y que se deban más a su compromiso con las comunidades que con sus partidos. Y yo pienso que el hecho de que la alianza se haya formado para este cuatrenio, porque tuvo la madurez política de observar lo que ocurrió en el 2020, de observar que Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau en sus planes de gobierno tenían más cosas en común que diferencias. Ese nivel de desprendimiento por el oficio público es el que necesitamos en distintos escaños de nuestro gobierno. Porque ahora mismo tenemos dos partidos que llevan fracatán de años y parte de lo que ha llevado a Puerto Rico a la crisis actual es que sus partidos van por encima del bienestar de la gente. Es más importante pedir ese voto íntegro, es más importante asegurarte que en las agencias públicas la gente tenga la palma,
en su escritorio, que la gente vaya a estos cierres de campaña y estas actividades de campaña identificándose, firmando listas de asistencia, entregándose al partido su lealtad, su tiempo, su familia, porque su sustento depende de eso. Y ese tipo de relación con los partidos políticos y las agencias gubernamentales es de lo primero que nos ha llevado a esta crisis, y el no entender que los partidos son un marco, ¿verdad? Que nos ofrece una teoría o una visión de cómo se quiere hacer la política pública. Pero los partidos no son para siempre. En otros países tenemos partidos que se reconfiguran, que hacen alianza, que se mueven con las necesidades del pueblo, y ese estancamiento que ha promovido el PNP y el PPD, porque están diciéndole a la gente que lo único que importa es el estatus, nos ha llevado mucho a descuidar la política pública que está en Puerto Rico y a descuidar el nivel de servidores públicos que queremos. Yo quiero servidores públicos que estén en el gobierno porque son profesionales. Tú tuviste, por ejemplo, aquí al urbanista, que es una persona que se ha dedicado a entender lo que va a hacer una vez llegue, y no solamente hacerlo cuando llegue al escaño, hacerlo desde antes. Eva Prados también, que es una candidata al precinto 3 de San Juan, es una candidata que ha dedicado su vida entera a las comunidades y a hablar del tema de la auditoría, y llega preparada para eso. Y eso es un nivel de desprendimiento que necesitamos. Y yo pienso que el hecho de que hayan querido el PNP y el PPD tildar a la alianza de que es una mogolla, de que quieren engañar al pueblo. O sea, a mí me gusta mucho un anuncio de la alianza que salió hace poco que dice que la gente en Puerto Rico ya hacemos alianzas. Las necesitamos hacer, porque cuando se va la luz necesitamos del vecino, porque cuando María vimos que éramos lo único que teníamos. Entonces, que estos dos partidos hayan estado dispuestos a renunciar a ese protagonismo, a tomarse la chance de pedir ese voto mixto que requiere de más práctica, que requiere de más educación, para mí lo que me comunica es que ese es el camino. Necesitamos personas que estén para el pueblo y no tan aferrados a su insignia, que estén dispuestos a hacerle daño a la gente y a dejar perder fondos y a esconderse detrás de esquemas de corrupción. Quiero hablar un poco ahora de otro tema que tocan mucho. Tu página con consentimiento. Explícanos un poco de por qué querías poner la página con consentimiento, y ahí también hablar del feminismo en Puerto Rico. Muchas personas, uno dice feminismo en Puerto Rico y muchos hombres se molestan. Pero sí es necesario, porque hemos vivido una cultura machista. No me atrevo a decir que siempre, ¿verdad? Porque hubieron épocas donde la mujer hizo grandes cosas, pero en mayor tiempo en la humanidad pues hemos sido machistas siempre. Pero cuéntanos un poco de consentimiento. ¿Por qué viene eso? Pues mira, Consentimiento es una plataforma que comenzó en el 2018. Yo estaba en la UPI todavía. Yo estudié ciencia política, pero también hice una concentración en estudios de mujer y género. Y siempre me interesó el tema del feminismo. Pero qué duro también, que tiene la concentración de estudio de mujer y género. Sí. Bueno, es como un programa que todavía está en la UPI, para la gente que nos escuche, que está entrando o considerando. Es un programa que lo recomiendo. Sales con una certificación de que tienes esa certificación en esos temas. Puedes dar talleres, así que a mí me ha resultado de mucho uso y de mucho valor en ese momento, que necesitaba, más que decir que soy feminista, entender las corrientes del feminismo, etcétera. Y pues de ahí yo salgo con mucho conocimiento, pero también con muchas preguntas. Yo me crié católica, me crié en una familia que puede ser denominada bastante conservadora. En mi casa no se hablaba de feminismo, en mi casa eran PNP, todavía hay algunas personas que son PNP. Que mucho de parte de tu familia mía. ¿Qué? Que mucho de parte de tu familia mía. Sí, es la historia de la juventud y de la gente en Puerto Rico, así que ya yo un momento era como que, ay, qué vergüenza, qué papelón, pero ya no me avergüenza porque es nuestra historia, y lo que sí veo es que hay un proceso de desaprender en estas futuras generaciones. Y pues nada, yo me lancé a Instagram y lo que hacía era postear stories, como que no estaban los reels todavía, no se podía hacer tanto video en el grid, así que empecé a postear stories y me di cuenta que había muchas otras personas que le interesaba también el tema, que tenían preguntas, y pues desde ahí surgió Consentimiento en el 2018. Para mí la palabra consentimiento significa muchas cosas. Tú puedes tener consentimiento sexual, puedes tener consentimiento con tus amistades, pero también tú puedes tener consentimiento con uno mismo. El consentimiento no es otra cosa que comunicación constante, abierta y voluntaria, y llegar a acuerdos que sean justos para todas las personas. Así que es como para mí
un marco de pensamiento bien abarcador y bien importante para tener relaciones saludables. Y pues por eso le puse así, y también porque mi mamá siempre me decía que las cosas se hacen con sentimiento o no se hacen. Y yo siempre he sido una llorona, como que es una intensa y como que siempre tengo el corazón puesto en la mesa. Y a veces me ha resultado bien, a veces mal, pero no me arrepiento de trabajar así y de traer ese lado de mí a la política y al análisis político. Así que es una fusión de feminismo y análisis político. Eso es consentimiento. Quiero hablar de feminismo. Yo reconozco que soy bastante ignorante en ese tema, te tengo aquí. Y siempre es bueno educarse. El ser humano se educa todos los días y aprende mucho. Yo puedo decirle que yo soy pro mujer, que a mí me encanta que la mujer eche para adelante, pero quizás hablar o tener actitudes, gracias a la cultura, que sean machistas. Tú nos puedes explicar un poco, sé que en la historia hay muchas mujeres que han sacado la cara por Puerto Rico, como Luisa Capetillo, entre otras mujeres que tienen una gran historia, que la pueden buscar por internet o todo y eso. Tú nos puedes explicar un poco del feminismo y, claro, del feminismo de Puerto Rico. Primero hablemos del feminismo como tal y el feminismo de Puerto Rico. Pues mira, el feminismo, más que ser pro mujer, en realidad el feminismo es pro personas. Es una ideología y es una manera de hacer activismo. Se puede situar desde lo académico, pero más importante es ¿verdad?, en el activismo y en la calle, y cómo distintas corrientes del feminismo comenzaron con reclamos desde pedir el derecho al voto hasta recientemente, que a veces pensamos que todas estas luchas están en el pasado, pero hasta los años 70 y pico en Puerto Rico, por ejemplo, exigir que una mujer se pudiera divorciar, que una mujer pudiera reclamar que fue violada dentro de su matrimonio y tuviera derechos de reclamar. Eso fue hasta el 70 y pico hasta el 70 y pico, sí, aquí en Puerto Rico. Es lo que acabo de aprender. Tener cuentas de banco también. O sea, pensamos que estas luchas son de antaño y que no nos corresponden y que no tenemos que defender esos derechos, pero son recientes y absolutamente nada de lo que el feminismo ha logrado ha sido cedido, todo ha sido luchado. Y cuando tú luchas y le arrebatas al Estado algo, pues tú tienes que mantener esa lucha consistente y presente. Por eso para mí es tan loco ver senadoras o personas en oficios públicos o personas en alto nivel de poder negando el feminismo, porque hasta hace poco no podrían estar ahí sin el feminismo. Así que es interesante esa contradicción, pero el feminismo no es otra cosa que la equidad para todas las personas. Y yo nunca digo igualdad, porque yo no pienso que los hombres y las mujeres son iguales. Y eso es algo que siempre tengo que aclarar, porque los hombres, cuando tú le dices que eres feminista, a veces te dicen, pues yo también te puedo dar un puño a ti. Tú y yo somos iguales, como que yo, wow, qué bad trip, que eso es lo primero que tú piensas, pero no. Los hombres y las mujeres no somos iguales, las personas no somos iguales. La equidad, que es parte de esta práctica feminista, es el reconocimiento de que cada persona tiene necesidades particulares y que cada persona en sociedad debería tener acceso a esas necesidades para tener su bienestar. Las mujeres tenemos unas necesidades, hay unas necesidades biológicas, por ejemplo, que necesitamos que se atiendan y que no se obvien, y que la genérica y la normativa sea lo que hacen los hombres. Por ejemplo, en la medicina hay muchas personas que están en la ciencia, estudiosas, doctoras, que parten desde una perspectiva feminista y llevan estos últimos 15 años haciendo muchos adelantos en la medicina, porque hasta reciente y todavía hay enfermedades, hay medicamentos que solamente parten desde los estudios del cuerpo de un hombre. Y por eso tenemos tanta la alta mortalidad en mujeres y en embarazo, o en enfermedades que simplemente, por ejemplo, los ataques al corazón, que están completamente reconocidos de los síntomas que le da un hombre, pero las mujeres tienen unos síntomas distintos. Eso es una perspectiva feminista. Por eso cuando hablamos de educación con perspectiva de género y la gente se asusta un montón, no es otra cosa que tener una mirada que sea más inclusiva. Porque ya la educación tiene perspectiva. Claro. Es una perspectiva que está enfocada en valores bastante patriarcales, que está enfocada en valores limitantes. La perspectiva de género promueve más inclusividad y más apertura. Y yo creo que eso yo lo puedo entender sencillamente y no lo veo nada mal, pero sé que ahora mismo hay gente viendo el video y están como que no, que hay que proteger a nuestros niños, sí, que nos quieren educar la sexualidad, pero yo lo veo como que, por ejemplo, tienen que entender que somos, ¿entiendes? Puede haber trabajo para mujer que no tiene que ser para hombre, igual que existen
parejas del mismo sexo. Pero ¿cuál es la verdad de eso? ¿Por qué hay tanta... Bueno, ¿Tú crees que la información se lleva mal cuando lo dicen, no, que este libro quiere dañar a los niños? Sí, yo pienso que hay como una desinformación y nuevamente entra el miedo, ¿verdad? Y entra la religión, que es un tema bien complicado en Puerto Rico, porque hay muchas personas que tienen unas creencias religiosas, unas creencias morales, que las sienten bien arraigadas y necesitan que el Estado las represente. Y cuando el Estado no las representa, pues hay como que ese choque y hemos visto el crecimiento de Proyecto Dignidad y toda esta mezcolanza de política pública con mi creencia religiosa y quiero imponerme frente a la gente. Yo estoy en completo desacuerdo con eso. Pero la educación con perspectiva de género no está basada en opiniones, está basada en realidades, en hechos y claro, tiene que estar dividida por etapas. Porque no estamos hablando de que a unos niños de 5 o 6 años o de 6 a 8 años se les vaya a estar ofreciendo una educación sobre temas que no entiendan o sobre temas que están a destiempo. Pero la educación sobre tu biología, la educación sexual integral, reconoce esas etapas y ofrece unas respuestas a las preguntas que los niños ya naturalmente se están haciendo. Con todos estos temas de género, yo siempre le digo a la gente, si no existiera la necesidad, los seres humanos no hubiéramos ofrecido vocabulario, ni teoría, ni palabra. Hay una necesidad. Los niños están buscando esa información. Ahora mismo tenemos una realidad y es que los niños de 5 años, uno los ve por ahí, o sea, de 5 a 10, ya tienen acceso a tecnología, a iPad, al teléfono de mamá, a este juego, a esta otra cosa. Entonces, si tú le estás ofreciendo esa apertura o si pueden recibir esta información desde otros lados, ¿quién es dónde está ese lugar a donde los niños van a recibir la información correcta y responsable? Porque si tú no se la das y todo lo que resumimos nuestra educación con perspectiva de género es a la abstinencia o a no entender nuestros cuerpos o a no entender lo que es apropiado, estás dejando desprotegida a muchísima niñez y juventud en Puerto Rico. Ahora mismo en Puerto Rico tenemos una crisis de agresiones sexuales a menores de edad y la gran mayoría ocurren en relaciones dentro de la familia. Yo tuve aquí a Johnny Fried una vez y me impresioné cuando él me decía la cantidad. O sea, es un problema real. Me asombró un montón ver abuelos abusando de niños, tíos. Es un problema real. Y eso lo digo, si no tuviera que haber esa educación, pues no estuvieran pasando esta cosa. Otra cosa que a mí, el feminicidio que pasa en este país es totalmente al garete, ¿me entiendes? Una isla tan pequeña y que haya tanto y tanto, es algo que da bastante de miedo. Y uno ve eso, ¿verdad? Los feminicidios, por ejemplo, los feminicidios acaban de ser tipificados en este último cuatrenio. Hasta antes nosotros no teníamos eso tipificado como en muchos otros países que llevan con el feminicidio tipificado, que no es otra cosa que en la ley se reconozca que eso es algo que pasa. Antes se asesinaba una mujer y era pues como que un homicidio normal. Y algo que es bien importante que trae la senadora Naima Rivera Lacén, que es de las personas que promueve ese proyecto para tipificar y entender las violencias, es que si tú tienes un país que tiene una crisis de violencia, como Puerto Rico, que lo reconocemos, hay muchísima violencia lamentablemente. Si tú manejas toda la violencia de la misma manera, vas a estar como que nadando contracorriente. Porque todas las violencias se generan de distintas maneras y se manifiestan de distintas maneras. Una persona que agrede a animales, por ejemplo, o una persona que agrede a niños, o una persona que agrede a una mujer, una persona que agrede a otro compañero que está metido en alguna situación económica o a una disputa, todas esas ataques y todas esas violencias ocurren por razones distintas. Y si hay algunas que están ocurriendo con frecuencia, que tú puedes ver que hay patrones, que vemos estos feminicidios de parejas por razones de celos, por razones de ser posesivos, por razones de patriarcales y machistas, pues caramba, no podemos hacernos de la vista larga y pensar que no entendemos por qué esto está pasando, porque sabemos por qué está pasando y tenemos las herramientas para atenderlo. Pero si no queremos nombrarlo, queremos decir violencia es violencia, como dice la plancha de Proyecto Dignidad y como dicen algunos en el Partido Nuevo Progresista, le estamos haciendo una completa falla a nuestra gente y a futuras personas que puedan ser víctimas de todos estos tipos de violencia. Cuando tú ves cómo actúa en este país muchas veces el machismo o los hombres que hablamos de una manera a veces inconsciente, vamos a ponerle así, aunque no hay excusa, ¿verdad? ¿Qué tú piensas qué educación deberíamos tener
nosotros y qué deberíamos entender para hacer una mejor sociedad y actuar mejor con las mujeres? Pues yo pienso que hay una frase por ahí que a mí no me gusta mucho, pero la gente la dice que si los hombres trataran a las demás mujeres como tratan a su mamá, a su hermana o a mujeres que aman en su vida, pues tendríamos una mejor sociedad, pero a mí me gustaría pensar que no necesitamos que los hombres tengan un vínculo con una mujer para respetarla. A mí me gustaría pensar que podemos llegar a un punto en donde todos los hombres y todas las mujeres se respetan entre sí simplemente porque somos personas y estamos aquí. Y vivimos aquí y padecemos y podemos tener diferencias y las relaciones pueden acabarse, podemos tener conflictos, pero eso no te da un derecho a atentar contra la vida, a hacer daño físico, a daño emocional. Y yo pienso que eso es lo que reconoce el feminismo. A la vez también reconozco que mucho del machismo es cultural. Ya. Que los hombres no entienden ni tienen idea de lo que están diciendo muchas de las veces y no hay ni tan siquiera un análisis crítico. Por ejemplo, yo di un taller una vez sobre los piropos, los supuestos piropos, que son muy culturales. Y yo tenía este corillo de... Que antes se veían más, que pasaba... Sí, todo el tiempo. Pues yo di este taller a empleados de mantenimiento de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Y los empleados me decían, pero ¿y este piropo, por ejemplo, Missy? Como que arroz que carne hay, ¿eso está mal? Y yo, bueno, vamos a escribirlo. Ok, ¿quién es el arroz? ¿Quién es la carne? Ah, la carne eres... Ah, diablo, espérate, la carne estoy diciendo que eres tú. Y yo le pregunté, ¿y qué es carne? Bueno, carne es un animal muerto. So, tú me estás diciendo que soy un animal muerto que tú vas a consumir y me estás rebajando ese nivel, como que... Y cuando uno hace ese análisis, que a veces puede ser simplón y bobo, pues ellos mismos, yo no tuve que decir nada, no tuvimos ni que discutir, es como que en realidad no es algo que genera afecto ni confianza a la persona que tú se lo dices. La persona puede sentirse en el momento aludida y bien, pero cuando ves la raíz de lo que estás diciendo, no está tan nítido. Y los hombres mismos pueden entenderlo. Yo pienso que es simplemente romper ese ciclo cultural y la manera más fácil de hacerlo es con gente de confianza. Con tus panas, cuando tu pana se tira un chistecito macharrán, no dejárselo pasar. Y no hay que humillar, simplemente haz una pregunta. A mí me encanta abordar estos temas así, haz una pregunta. ¿Qué tú te refieres cuando dices eso? ¿A qué es lo que quieres comunicar? Y usualmente al otro lado hay un despertar de que, diantre, quizás yo no debo estar diciendo eso por ahí. La política del país, ¿te sientes feliz con lo que está pasando, con la información que han llevado muchos creadores, con las inscripciones que tuvieron los jóvenes? Ahora para este 5 de noviembre, ¿estás satisfecha o piensas que en futuras elecciones tenemos que hacer más? Bueno, yo pienso que todo es, hay que darle todo tiempo. Yo pienso que todo es generacional también. Las elecciones pasadas se sintieron bien frustrantes para mucha gente que las trabajamos y que estuvimos en el proceso educativo, pero al otro lado salió muchos escaños en la legislatura que ayudaron y adelantaron muchas de nuestras causas. Así que yo pienso que en estas elecciones definitivamente es un cambio fundamental. O sea, las caravanas, ver cómo el Partido Popular Democrático ha quedado completamente desplazado porque el PNP tiene todos sus cañones, todos sus recursos, todo su presupuesto enfilados contra Juan Dalmau. Y eso es algo histórico que veamos. Eso nunca se había visto. Para nada. Y claro que estoy feliz con eso. Y la gente dice como que, ay, pero tú es que eres fanática. Se puede llamar Juan Dalmau, se puede llamar Coral, se puede llamar como sea la persona. Yo no pienso que los políticos nos van a salvar. Yo no pienso que la solución está en el 5 de noviembre. Después de que pase el 5 de noviembre necesitamos seguir en la calle. Pero sí yo pienso que si elegimos personas que estén más comprometidas con nosotros que con su partido, vamos a tener muchas más oportunidades de impulsar nuestras iniciativas, de impulsar a nuestras comunidades y de hacer valer nuestros reclamos. Porque yo he ido a cabildear al Capitolio, por ejemplo, para que no se aprobara el plan de ajuste de la deuda, para defender las pensiones de nuestros viejos. La gente del PNP y el PPD no te abre la puerta. Ellos creen que están viviendo en una mansión allá dentro en el Capitolio. Así que yo no estoy eligiendo a los mejores candidatos y a los candidatos de la alianza porque soy fanática ciega de ellos. Yo los estoy eligiendo porque yo sé que tienen un compromiso que si yo necesito ir a su oficina y hay una comunidad que necesita hacer un reclamo, es un terreno mucho más posible para construir, para mejorar la situación en Puerto Rico. Y la gente tiene que empezar a votar así.
no votar como si esto fuera un deporte o porque este es mi equipo y no me importa, yo soy PNP Sí, a hasta veces la... me ha escrito los mensajes, papi, los de La Palma le vamos a dar una pela a usted. Y yo, Dios mío. Nada más Sí, esa premisa denota, ¿verdad? Que vemos a veces la política como si fuera un deporte y no debería ser así. Bueno, Consentimiento, gracias por estar aquí. Ya saben, en todas las redes sociales que te pueden seguir. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Igualmente. Lo que te espera es sumamente gigante. Estás llevando información y impacta mucho a los jóvenes, a las personas. A veces decimos los jóvenes, pero también enganchan mucho. Tienes algo especial Gracias. con las personas y eso no lo tiene todo el mundo. Gracias. Lo tienes tú y lo tienes por alguna razón. Y si se puede usar en el país, sigue para adelante que va a llegar demasiado de lejos. Gracias. Ya saben, corillo, suscríbete para que vean más episodios del Tony Pregunta y por ahí vienen más invitados con muchas cosas y muchas cosas que pueden escribir, comentar. ¿Quién te gustaría que entrevistara? ¿Qué dudas tienes? Me gustaría hacer entrevistas a todo tipo de personas con todo tipo de pensamientos. Esa es la misión de este podcast y que aprendamos un poco más. Nos vemos en el próximo episodio. Santi en los controles.